Pero gracias a Dios, hermanos, por esta noche, ¿verdad? Por poder compartir con los jóvenes. Yo creo que es importante, hermanos, apoyar a la juventud de la iglesia. Es importante. Sin menospreciar a los demás, pero los jóvenes, yo creo que hay que apoyarlos un poco más. No menospreciamos a los caballeros, a las damas, que hay que apoyarlo también, pero a los jóvenes yo pienso que tenemos que apoyarlos un poquito más para que ellos puedan sentir nuestro apoyo y puedan seguir adelante. Gloria a Jesús. Gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da. Primeramente, gracias a Dios, a Juan, al pastor, por permitirme estar aquí, pararme al frente de ustedes y poder compartir algo de la palabra de Dios. Vamos a aprender juntos, porque mientras yo estaba pensando sobre qué dar, sobre el tema, pues se me vinieron muchas ideas a la cabeza y Dios me puso algo que yo también aprendí, que yo primero aprendí y quiero compartirle con ustedes acerca de la palabra de Dios. Quisiera que se pongan de pie, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4. Vamos a leer el verso 23. Vive Dios, amén. Juan 4, 23. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a leer la última parte todos juntos. Amén. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a orar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das, este privilegio tan grande, Señor. Gracias, Señor amado, por este privilegio que nos das de poder estar primeramente aquí en tu casa, Señor. Quizás muchos no pudieron llegar, tú sabes los motivos, tú sabes, bendito Dios, en dónde están, cómo están, pero allá donde quiera que ellos se encuentren, tú seas guardándoles, tú seas protegiéndoles, bendito Dios. Señor amado, guárdalos del peligro, guárdalos de todo mal, bendito Dios. Siempre, Señor, guárdalos en la llaga de tu costado para que el enemigo, Señor, no pueda contra ellos, Señor. Tú sabes los motivos por los que no vinieron. Señor, quizás están enfermos, no sabemos, Señor, pero en este momento llega donde están ellos y tócalos, que tu Espíritu Santo los sea tocando, bendito Dios, y que se acuerden de ti, Padre Santo. Y gracias, Señor, por los que podemos estar aquí en tu casa, por los que podemos estar aquí alabándote, glorificando, cantando, Señor amado, escuchando los testimonios que tú haces, bendito Dios, en tu pueblo. Gracias por los que podemos llegar a este lugar y poder compartirnos, Señor, compartir uno con otro, bendito Dios. Señor amado, nos ponemos en tus manos. En esta hora yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Padre Santo, que estas palabras, que este mensaje venga de ti mismo, Señor, que este mensaje venga, Señor, de ti a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu Espíritu Santo toque y llene a cada vida, a cada corazón que estamos en este lugar. Me incluyo yo, Señor amado. Señor, quema mis labios con el fuego de tu altar, para que ninguna palabra que no sea de tu voluntad salga de mi boca, sino la que sea de edificación para tu pueblo, de edificación para nosotros, Señor. Ayúdame y me pongo en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Vive Jesús. Como dije, damos gracias a Dios por poder estar aquí, en esta vigilia de los jóvenes. Y vamos a meditar algo, hermanos, que muchas veces
estamos un poco confundidos, inclusive yo me encontraba un poco confundido al hablar acerca de los adoradores. Y cuando hablamos de adorar, de la adoración, de los adoradores, nos imaginamos como una figura que está al frente con un micrófono y está cantando. Muchas veces decimos que es un adorador, uno que canta. Pero hermanos, yo les quiero decir, y pues yo también aprendí algo, la adoración no es simplemente cantar. Todo el mundo puede cantar. La gente que no conoce a Dios allá afuera, que no le sirve a Dios, canta. Y una persona, un cristiano, puede cantar. Eso no le hace ser un adorador. El simple hecho de cantar, el simple hecho de yo tocar la guitarra, no me hace un adorador. Quizás muchos dirán, ese es un adorador. O quizás el que toca piano, el que toca la batería, el simplemente hecho de estar tocando no le hace ser un adorador. Y por más que cante bonito, hermoso, porque hay a veces voces que se escuchan bien bonitas, pero eso no es ser un adorador. Un adorador, hermanos, un adorador realmente, de lo que habla aquí la palabra de Dios, lo que leímos en ese versículo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando los verdaderos adoradores. Y un verdadero adorador, la adoración, hermanos, es un estilo de vida que agrada a Dios. No importa que usted no pase aquí al frente a tocar un instrumento y a cantar, usted es un adorador ahí sentado. No importa que usted no sepa tocar ningún instrumento, usted es un adorador, porque conoció a Dios, tiene a Cristo en su corazón, y usted debe ser un verdadero adorador. Pero ahora, como dije, es bonito cantar. Hablando en lo personal, me gusta tocar la guitarra, quizás a los jóvenes también los instrumentos. Pero Dios demanda, hermanos, que seamos verdaderos adoradores. Amén, gloria a Jesús. Y eso vamos a ver en esta noche. La adoración, yo quiero que esto lo grabemos en nosotros. La adoración es un estilo de vida que agrada a Dios. La adoración, en otras palabras, es como usted vive aquí en el templo, allá en su casa, allá en el trabajo, en la escuela. ¿Cómo es su comportamiento? Eso le hace ser un verdadero adorador. Gloria a Jesús. Ahora, si tu vida agrada a Dios, estás adorando. Como dije, aunque usted no sepa tocar ningún instrumento. Si la vida de usted adora a Dios, agrada a Dios, está adorando. La vida que vive usted le agrada a Dios, usted es un adorador. Amén. Usted mismo siente si realmente lo que usted hace le agrada a Dios, usted es un adorador. Así no cante. Entonces nuestro estilo de vida representa realmente la adoración a Dios. ¿Cómo vivimos? Como dije, en cualquier lugar que nosotros nos encontremos. La adoración, hermanos, es un sacrificio. Y yo quisiera en esta noche, como tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Porque ya nos falta mucho tiempo. Yo quisiera en esta noche hablar algo. Hay muchas características, digamos así, de cómo ser un verdadero adorador. Pero yo escogí solo 4. Y vamos a ver estos 4. Y hermanos, para ser un verdadero adorador, como dije, no es el que canta bonito, no es el que toca un instrumento, sino un verdadero adorador, primeramente, es obediente a Dios. Gloria a Jesús. Un verdadero adorador. La obediencia
en la Biblia, hermanos, significa, es una respuesta activa a lo que uno oye. O sea, se pone activo a lo que dice la palabra de Dios. Si la Biblia me habla algo, pues el verdadero adorador lo hace. No solamente escucha, sino lo pone en práctica. Es obediente a la palabra de Dios. Ahora, yo estaba buscando, yo sé que muchas veces no nos interesa hablar hebreo ni griego. Lo que hablamos es español, ¿verdad? Y a veces Y un poquito de English, ¿verdad? Pero en hebreo, hermanos, hay una palabra, la palabra shama, que significa prestar oído, escuchar, oír con inteligencia, consentir, hacer caso, percibir con el oído, entender. Eso es adorar. Shama en hebreo. Ya aprendimos una palabra. Yo he aprendido una palabra en hebreo. Shama. ¿Quién es un shama? Bueno, suena algo raro, pero eso es lo que significa en hebreo un adorador. Prestar oído, el que presta oído, el que escucha, el que oye con inteligencia, el que hace caso y el que entiende, o sea, entiende las cosas de Dios. En otras palabras, es obediente. Entonces, el primer punto, para ser un verdadero adorador, usted y yo tenemos que ser obedientes a Dios. Amén, gloria a Dios. Obedientes a la palabra del Señor. Y vamos a ir un poco ligero, porque el último punto es lo que quiero un poquito alargar. Un segundo punto, un verdadero adorador, habíamos dicho, no es el que toca instrumentos, no es el que canta bonito. Un verdadero adorador, en segundo lugar, debe ser íntegro. ¿Y qué significa íntegro? Significa que es honrado, casi no me sale la palabra, honrado, significa ser honrado, debe tener honestidad, respeto a los demás, sabe hacer correcciones a su vida, tiene responsabilidad, tiene un control emocional, sabe controlarse cuando hay emociones diferentes. Como si hay un pleito, el íntegro se controla, no se va encima del otro. O sea, si hay un pleito, qué sé yo, en el trabajo o en algo, hay personas de que se llenan de enojo, de ira y se van rápido encima de la otra persona y bueno, hacen más grande el problema. Pero entonces tiene un control emocional, el íntegro. Tiene respeto por sí mismo. Y hay una cosa muy importante, ¿sabe qué es ser un íntegro? Tiene puntualidad, lo que nos encanta a nosotros. Cuando vamos al trabajo, hay una ponchadora, ¿verdad? Ponchadora se llama lo que cuando marcamos, ponchadora pasa, ¿verdad? Entonces, tratamos de llegar pronto antes de la hora de entrada para poder ponchar y poder, porque la ponchadora marca la hora en que ingresamos al trabajo. Bienaventurados los que no ponchan, ¿no? Pero la puntualidad es importante. La puntualidad es parte de una persona íntegra. Ser íntegro debemos tener puntualidad. Muchas veces, como dije, al trabajo queremos llegar puntuales, pero aquí en la iglesia empieza a las 7:30. Voy a llegar un poquito. Bueno, siempre el pastor ha dicho, a veces por el trabajo hay motivos, hay razones, hay circunstancias en que uno no puede llegar temprano por esos motivos, pero
salimos temprano del trabajo, tenemos tiempo suficiente para arreglarnos o algo, arreglar a los niños, qué sé yo, y poder llegar puntuales. Pero a veces, como digo, para la iglesia no importa llegar un poquito tarde. Sinceramente, hablando de lo personal, hermanos, hace 2 meses, 3 meses atrás, yo salí un poco más tarde del trabajo, y en lo personal, cuando yo llegaba, ya llegaba como las 8 y algo aquí, y a mí me daba un poco vergüenza. Mi esposa se sienta siempre acá adelante y me da un poco vergüenza pasar aquí delante de todos a las 8 de la noche y pasar sentarme acá. A veces, muchas veces yo me quedo atrás. Es en lo personal. Pero hermanos, ser íntegro, hay que ser puntuales. Si usted quiere ser íntegro en todo, mucho más, yo creo que mucho más en las cosas del Señor. Eso debe ser lo más importante. Mucho más en las cosas del Señor. Así como queremos llegar puntuales al trabajo, pues tratemos de ser puntuales en las cosas del Señor. Entonces, la puntualidad es parte de ser íntegro. Es una característica de ser íntegro. También otro tiene lealtad, tiene disciplina, es disciplinado. El que es íntegro es disciplinado. Y tiene firmeza en las acciones que toma. Es firme. ¿Por qué? Porque es firme. Porque esa persona depende de Dios. Porque ese cristiano depende de Dios. Por eso nosotros, hermanos, debemos ser firmes. Porque nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. En las decisiones que tomamos, en cualquier cosa que hagamos, pues debemos tener firmeza en esas acciones. Entonces, segunda cosa, hermanos, de un verdadero adorador es ser íntegro. Y vamos a ver lo que dice el Salmos 15. Hablamos en el libro de los Salmos, capítulo 15. Gloria a Dios. Salmos capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y el versículo 2 habla de la palabra integridad. Dice: el que anda en integridad. Si queremos ser unos verdaderos adoradores, debemos andar en integridad. La tercera cosa, un verdadero adorador, lo estoy repitiendo esto para que se nos quede grabado, no es el que toca instrumentos, no es el que canta. Un verdadero adorador es el que tiene fe. Hay que tener fe para adorar a Dios. Porque dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Vamos a ver, Hebreos 11:6. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una tercera cosa de un verdadero adorador
es tener fe. ¿Y alguien sabe qué es fe? En el mismo libro de Hebreos, en el versículo 1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos fe en Dios. Entonces, si no tenemos fe, no podemos ser unos verdaderos adoradores. Y vamos a hablar de la cuarta. Vamos a repasar hasta aquí. Un verdadero adorador, primer punto, es obediente. Obediente a la palabra de Dios. Si usted y yo queremos ser verdaderos adoradores, obedezcamos a lo que dice la palabra de Dios. Segundo, un verdadero adorador es íntegro. Habíamos dicho que íntegro significa honradez, honestidad, respeto a los demás, tiene responsabilidad, tiene control emocional, tiene respeto por sí mismo, y también habíamos hablado de la puntualidad. Para los que no estuvieron aquí, un íntegro y tiene disciplina también. Un íntegro es puntual, mucho más en las cosas de Dios. Mucho más en las cosas de Dios. En esto de la puntualidad a veces decimos voy a llegar a tal hora, ¿verdad? Llega a su casa a las 3 de la tarde. Y ya son las 3:05, 3:15 y no llega. Lo que yo quiero decir, a veces muchos nos hemos tomado por costumbre, hermanos, llegar tarde a donde sea. Hemos agarrado, digo yo, una costumbre de no ser puntuales. Y eso es malo. Eso no es ser íntegro. Usted tiene que ser íntegro. Demostrar que es un hijo de Dios, que es puntual en sus cosas, en sus actividades, fuera de la iglesia y también aquí en la iglesia. Si tengo la cita o la reunión o el culto a tal hora, a las 7, pues me alisto con tiempo. Yo creo que el pastor se alista con mucho tiempo, porque ¿cuánto hace el pastor de allá para 40 minutos? Entonces uno ya en la mente va calculando. Bueno, el culto empieza a las 7:30, ¿verdad, pastor? Yo de aquí hago 45, y si por si acaso hay un poco de tráfico, pues voy a salir un poquito, inclusive más temprano. Se planifica. Porque a veces no sabemos, los que están al otro lado del tren, de la línea del tren. No, es que el tren a las 7:15 pasa y no me deja pasar. ¿Por qué no viene un poquito más antes? Antes que pase el tren. Entonces, el íntegro ve todas esas cosas, esos aspectos, y trata de ser puntual. No digo, a veces sucede cosas inesperadas que no esperamos, en que nos hace llegar a veces un poco tarde, de vez en cuando, hermanos, pero no tengamos por costumbre. No tengamos por costumbre la impuntualidad. Por A o B razón, que no sé, algo que pueda haber pasado fuera de que estaba en mi mente, pues me hizo llegar tarde, pero que sea una vez, 2 veces. Pero sinceramente, hermanos, si usted quiere ser íntegro, un verdadero adorador es íntegro, y debemos trabajar en nuestra puntualidad. Eso habla mucho de nosotros, hermanos. Habla mucho la puntualidad. Entonces, obediencia, íntegro, y tercero, debe tener fe, un verdadero adorador. Y 4, un verdadero adorador vive en santidad. Un verdadero adorador vive en santidad. Habíamos dicho, hermanos, que un verdadero adorador no es el que toca instrumentos, no es el que tiene un micrófono
hermano y se pone a cantar y tiene una voz bonita y canta bonito, sino es obediente, es íntegro, tiene fe y ahora vive en santidad. No lo demuestra solamente aquí en el púlpito mientras está bien vestido y todo eso. Eso no. Debe vivir en santidad. Ok. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12, 14. Quisiera que un hermano lo lea. Hebreos 12, 14. Amén, se lo sabe de memoria, hermano. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué es la santidad? Es aprender, hermanos, la santidad es aprender a tener en nuestra vida diaria la misma vida de Cristo. Aleluya. Nosotros debemos reflejar a Cristo. Muchas veces nosotros a veces tenemos un concepto un poco equivocado. Y yo me puse a pensar en este punto. Muchas veces decimos, usted hermano no me mire a mí, mire a Cristo. Mírelo a Cristo, decimos. Pero una persona, ¿cómo le va a mirar a Cristo? Nosotros reflejamos a Cristo. Vive Dios. El hermano, la persona de afuera debe ver en nosotros ¿a quién? Es que esa es la verdad. Nosotros estamos aquí en esta tierra, en este mundo, somos representantes de Cristo. Entonces la gente, el hermano, la gente que no conoce a Dios, debe ver a través de nosotros a Cristo. Usted debe demostrar, yo debo demostrar que Cristo vive en mí. ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a decir a una persona que Cristo cambia si yo mismo no he cambiado? Yo debo reflejar a Cristo. Que la demás gente vean que yo tengo a Cristo. Es un poquito controversial, como dije yo, muchas veces decimos, no, usted no se fije en el hermano, fíjese en Cristo. Pero si Cristo está en el hermano, nosotros reflejamos, hermano, grabémonos esto, nosotros reflejamos a Cristo. La persona que está al lado debe ver a Cristo mismo en nosotros. Entonces, santidad, un adorador debe vivir en santidad, porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Entonces, la santidad es aprender a tener en la vida diaria la misma vida de Cristo. En el trabajo, aquí en la iglesia, allá en la escuela y donde quiera que vayamos, debemos reflejar a Cristo. Para que la gente vea que nosotros tenemos a un Dios verdadero. Dios quiere, hermano, que seamos santos. Es decir, que seamos como Él. Dios quiere que seamos santos y Él quiere que seamos como Él. Y que nos parezcamos a Él en nuestra vida y en todo lo que actuamos. Que nos parezcamos a Él. Sed santos porque Él es santo, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la santidad ante todo debe entenderse no en términos morales. Y aquí yo quiero entrar un poquito de términos morales. Muchas veces, hermanos, hablamos de santidad y nos fijamos o nuestra mente se idealiza las hermanas con falda. Esa hermana vive en santidad por la vestidura. O quizás alguien que está bien con corbata o con un saco.
Hermano, vamos a separar dos cosas diferentes aquí. La santidad no es lo mismo que la moralidad. La santidad, ante todo, hermanos, debe entenderse no en términos morales, sino en términos relacionales. La santidad es una relación con Dios. Y muchas veces, hermanos, empezamos a hablar solamente en términos morales. Ahora, yo estaba investigando algo acerca de los términos morales. Que es muy diferente, hermanos, a la santidad. Debemos entender una cosa, hermanos. La santidad es primero, la moralidad es después. Dios no nos llama a ser santos inmorales tampoco, pues eso es imposible. Pero Dios tampoco nos llama a ser morales sin ser santos. Aquí quisiera que entendamos algo importante. Muchas veces nos estamos enfatizando tanto en lo moral antes que en la santidad. Hablamos más de lo moral antes que hablar de la santidad. Y la santidad tiene que ser primero. La santidad. Porque cuando hay santidad, cuando Dios nos ha llamado, nos ha santificado, andamos en santidad, lo moral viene a ser después. Muchas veces lo ponemos lo moral primero y luego la santidad después. La santidad debe ser lo primero. La santidad que viene de Dios crea un nuevo corazón. Si empezamos a predicar de santidad, si empezamos a predicar cómo debe andar el cristiano, pero en santidad, lo que es la santidad, no lo que es la moralidad. Cuando se anda en santidad, el corazón cambia y las demás cosas cambian también. Entonces, no empecemos por el contrario. Primero la moralidad y después la santidad. No, la santidad tiene que ser primero. La santidad que viene de Dios crea un nuevo corazón, que a su vez produce deseos, dice, piadosos, que finalmente culminan en una vida piadosa. El moralismo, apartado de la santidad que Dios produce, es como algo como, digamos, como un veneno mortal, porque nos hace pensar que estamos bien cuando en realidad estamos lejos de Dios. Cuando se nos mete en la mente la moralidad. Yo no estoy, hermanos, aquí tratando de hablar acerca de cómo debe vestirse usted, cómo debe... Eso es moralidad. Pero muchas veces, hermanos, nos olvidamos de la santidad. La santidad es muy separado de la moralidad. La moralidad, yo tenía aquí, vamos a ver si lo encuentro. Ok. ¿Qué es lo moral? Lo moral es un conjunto de normas, costumbres, creencias y valores que forman parte de la tradición histórica y cultural de un individuo o una sociedad. Yo no me estoy metiendo, hermanos, no confundan aquí, no me estoy metiendo con la vestimenta. Pero la vestimenta es algo moral. Y muchas veces, hermanos, hacemos más lo moral antes que la santidad. La santidad debe ser primero. La vestimenta no significa solamente santidad. La santidad realmente es aprender a vivir una vida diaria, la vida, demostrar que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tuvimos una experiencia con mi esposa hace un año atrás. Mi nieta cumplió 15 años y nos invitaron allá en New Jersey. Y mientras estaba, ellos no son cristianos, pues, y mientras estaban en la fiesta, todos los que estaban reunidos allí iban trajeados,
iban con corbata, las mujeres con sus vestidos largos. Y yo le dije a mi esposa, y bueno, y cada uno sentado en sus mesas y cada uno tenía sus cervezas, pero estaban vestidos, trajeados, corbateados y con vestidos largos y etcétera. Y yo le digo a mi esposa, digo, si les quitáramos la cerveza a todos ellos y solo miráramos lo que vemos, parecen cristianos. Pero la vestimenta, hermanos, no te hace ser cristiano, no te hace vivir en santidad. Eso es algo de lo moral que viene después. Primero la santidad. Si realmente nosotros, hermanos, queremos vivir en santidad, debemos demostrar a Cristo. Luego que nosotros vivamos en santidad, lo moral viene después. ¿Cómo tengo que vestirme yo? ¿Cómo tengo que andar yo? Si ando en santidad, hermano, si usted y yo andamos en santidad, no es necesario que a cada rato nos estén diciendo, tú tienes que vestirte así, tú tienes que peinarte así. No, porque tenemos esa santidad. Andamos en santidad y nosotros mismos nos damos cuenta cómo tenemos que andar. Cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que nosotros vestir. Si andamos en santidad. Entonces, hermanos, para ya casi terminar, la santidad y la moralidad no son lo mismo. Por lo tanto, si solo usted quiere ser moral, confíe en sus propias obras, en sus propios pensamientos. Pero si usted quiere ser santo, andar en santidad, confíe solamente en la obra de Jesús en la cruz. Persevere primero en su santidad, no en su moralidad. Santo. Amén. La moralidad viene después. Entonces apliquemos primero, hermanos, la santidad en nuestras vidas. Y esto es importante para ser un verdadero adorador. El verdadero adorador tiene que vivir en santidad. Santidad. Y yo mientras preparaba esto decía, pues es verdad. Primero, si yo vivo en santidad, todas las demás cosas pues se me van a decir que esto es bueno y esto es malo. Si no vivo en santidad, todo me va a parecer igual. Pero ya cuando vivo en santidad, estoy sometido a Dios. Dios mismo me da la iniciativa, me da la inteligencia, cómo debo andar, cómo debo vestir, cómo debo caminar. Dios mismo me da a mí ese sentir en mí, cómo tengo que vestirme, cómo tengo que andar. Es primero entonces, hermanos, la santidad. Andemos en santidad. Queremos ser unos verdaderos adoradores. Andemos en santidad. Dejemos en segundo plano la moralidad. Y muchas veces a nosotros nos encanta ver primero la moralidad. Veamos la santidad primero. Si andamos en Cristo Jesús, Él nos va a decir realmente cómo debemos andar y cómo debemos. Y para terminar vamos a ver Hebreos 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. ¿Y cómo es que llegamos a ser santificados, hermanos? Nosotros ni por más que hagamos lo que hagamos, que vayamos, lo que sea, no podemos llegar a ese punto. Solamente Dios, solamente Cristo. Dice aquí la palabra de Dios, somos santificados por Él. Nosotros podemos ir caminando a donde sea para poder, no vamos nosotros solos a poder.
no lo vamos a alcanzar. Es más, hermano, la santidad ya somos, dice aquí, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Cuando Cristo Jesús estuvo padeciendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cuando Él murió ahí en la cruz, cuando lo estaban clavando, ahí nos estaba dando la santificación a nosotros. Nosotros tenemos, hermanos, esa santificación. Cristo nos la ha dado. Y Primera de Corintios, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 11. Y esto erais algunos. Dice, mas ya habéis sido, una cosa, lavados. Dice, ya habéis sido, ¿qué dice ahí? Santificados. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Dice, ya habéis sido, o sea, eso ya está hecho. Ya dice, habéis sido santificados. Cuando Cristo murió en la cruz, hemos sido santificados por Él. Ya somos, hermanos. Y por eso debemos andar en esa santificación. Debemos andar, ¿qué es andar en santificación? Demostrar a Cristo en nuestra vida. Que tenemos a Cristo en nuestra vida. 4 cosas, hermano. Vamos a repasar un poco para terminar. 4 cualidades de un verdadero adorador. Primero, el verdadero adorador es el que toca la guitarra. Ok, no. Es obediente. Usted y yo, para ser verdaderos adoradores, debemos ser obedientes. Segundo lugar, para ser un verdadero adorador, debe ser íntegro. Y dentro de esta integridad, hablamos acerca de la puntualidad, que es muy importante. Entonces, 2, íntegro. 3, debe tener fe. Y 4, debe vivir en santidad. Y vivir en santidad, hermanos, es demostrar a Cristo en nosotros. Que la persona vea que Cristo vive en nosotros. Como ser por las acciones que hacemos, como cuando uno camina por la calle y están unos ahí en la grama. ¿Cómo se les dice a esas personas, hermano Moisés? A los que cortan la grama. Grameros. Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, ya uno se dice que ellos son grameros. Cuando uno está encima de ¿cómo fue? Bueno, eso en inglés. Cortador de grama. Cuando uno se le mira allá en una casa ahí construyendo algo y ahí haciendo, ese es constructor. Cuando uno va ahí manejando un bus, pues es un chofer. Y así podemos calificar mientras caminamos por donde quiera que caminemos. Nosotros vamos viendo y decimos, ve, ese es un albañil, un constructor, un jardinero, ¿un qué? Un jornalero. Entonces uno se da cuenta. Así mismo debe ser, hermanos, que nosotros vean a Cristo. Que cuando vayamos donde vayamos, no por el traje que vestimos, sino cómo hablamos, cómo nos portamos, que ellos puedan ver a Cristo en nosotros.